Mi nombre es Ramón Iván Medina, soy médico internista egresado de la Universidad Militar y fellow de cardiología de la Universidad del Bosque con la Fundación Cardioinfantil. Me confirman primero que todo, por favor, si están viendo las diapositivas y se escucha adecuadamente el audio. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, el caso que traigo para el día de hoy es de un caballero de 76 años de edad que es natural y residente de Bogotá, cuya ocupación es cesante para el momento en que consulta, previamente comerciante, y que consulta por ahogo y pies hinchados. Este paciente tiene un cuadro clínico de 5 meses de evolución de deterioro de la clase funcional de su disnea, pasando una disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea y edema de miembros inferiores. Había consultado a otro centro previamente y había sido egresado con diurético, esto alrededor de un mes antes, ante la no mejoría del cuadro clínico y progresión de su condición, pues decide consultar a la Fundación Cardioinfantil. Este paciente tiene antecedentes, hipertensión arterial, dislipidemia. Estaba, al momento en que ingresa a la Fundación Cardioinfantil, estaba recibiendo amlodipino, atorvastatina, enalapril, metoprolol 25 miligramos cada 12 horas y furosemida 40 miligramos al día. Su único antecedente quirúrgico era una ortografía inguinal hacía 7 años y sus antecedentes toxicológicos, alérgicos y familiares eran negativos. A la revisión por sistema, dentro de lo cardiovascular negaba síncope, negaba historia de palpitaciones o dolor torácico. Tenía adicionalmente referencia de pérdida de 7 kilogramos de peso en 6 meses con hiporexia y negaba fiebre, negaba síntomas gastrointestinales y respiratorios. Este es el examen físico de ingreso a urgencias. Como vemos, ingresa con una presión arterial adecuada, con una frecuencia cardíaca de 109, taquipnéico, con temperatura normal y saturando 93%, pero requiriendo oxígeno suplementario por cánula nasal. Su peso en relación con la talla permitieron calcular un índice de masa corporal que estaba en 19.9 y se encontraba con ingurgitación yugular grado 2. Los ruidos cardíacos eran rítmicos, de baja tonalidad, sin soplos, y los ruidos respiratorios se encontraban disminuidos en las bases pulmonares. Adicionalmente, era importante el hepatomegalia, había algo de onda cítica positiva, y reflujo hepatoyugular con edema grado 2 con fobia de los miembros inferiores. El examen neurológico era normal. Esta es la radiografía con la cual ingresa el paciente. Como vemos, desde el ingreso hay la presencia de un derrame pleural bilateral, siendo predominantemente derecho el derrame. Realmente la silueta cardíaca no se logra identificar muy bien y pues en la lateral pues queda también claro ese derrame. Lo que se logra ver de la parte pulmonar, pues realmente hay una adecuada transparencia de los ápices dentro de lo que se logra observar. Y este es el electrocardiograma de ingreso, que me gustaría escucharlos y si alguien quisiera dar una opinión al respecto y la interpretación. Buenas tardes. Sí, doctor, lo escuchamos. Adelante. No sé si alguien iba a hablar, pero si nadie iba a hablar, démosle el turno, Ramona, al doctor Alberto Navarro de la Fundación Cardioinfantil. Capo, adelante. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, doctor. Aló, bueno. Vemos un electrocardiograma que tiene un ritmo sinusal, tiene un eje normal, tiene una frecuencia cardíaca aproximada más o menos de 100 a 110.
le veo mala progresión de la R. Adicionalmente, un trastorno de la repolarización y signo de bajo voltaje. Adicionalmente, no alcanzo a ver bien, pero parece que tuviera como una necrosis en la cara anteroseptal. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro de CardioFux. Digamos, para complementar lo que decía el colega, si ustedes se fijan, por ejemplo, en B1, ¿sí? El segundo componente de la onda P está, digamos, es más amplio, ¿sí? Eso me puede sugerir una posible dilatación de la aurícula izquierda, ¿sí? Por el hallazgo en B1, que digamos concuerda con el cuadro de una posible falla cardíaca en este paciente por aumento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Que efectivamente fue la interpretación, coincidimos con la interpretación realizada, donde es llamativo el bajo voltaje, cumpliendo los criterios de bajo voltaje, tanto en las derivaciones precordiales como en las extremidades. Y estos son los laboratorios con los cuales se complementa el estudio de nuestro paciente, donde observamos una anemia leve, normocítica, normocrómica, y adicionalmente una elevación de la creatinina de 1.3 que no era previamente conocido. Se realizó un BNP en el cual estaba en 137.7, un BNP limítrofe. De estudios complementarios tenemos una albúmina ligeramente disminuida de 3.6 y un oroanálisis que no mostró proteinuria ni hematuria y una TSH limítrofe. Entonces, hasta este punto, teniendo en cuenta los datos clínicos y electrocardiográficos y paraclínicos, me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros acerca del enfoque de este paciente y qué pensarían hasta este punto. No sé. Buenas tardes. Sí, señor. Pues, por ejemplo, digamos, en la parte clínica del paciente tiene signos sugestivos de congestión tanto intersticial, ¿sí? Por los edemas que tiene el paciente y además también intravascular por los síntomas, por ejemplo, como la ortopnea, ¿sí? Que el paciente refería, ¿no? Además de eso, con los cambios en el EKG, tanto el voltaje bajo como la posible dilatación de la aurícula izquierda, pues yo podría pensar que hay un aumento en las presiones del ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo anterior también sumado a la anemia, que posiblemente es una anemia de la enfermedad crónica, ¿sí? Una albúmina ahí muy limítrofe. Y el BNP, digamos que si uno mira el BNP en un contexto crónico, pues está mayor a 125, a 100, sí, 125, ¿no? Entonces todo esto pues a mí me hace pensar pues en que la causa, sí, es más cardíaca de entrada, ¿no? Posiblemente una falla cardíaca, ¿no? Por ahora, ¿sí? El bajo voltaje habría que correlacionarlo, ¿sí? Entonces, si ya tengo un paciente que ya tiene derrame pleural, ¿sí? Como lo tiene ese paciente, seguramente ya tiene también su componente de derrame pericárdico también, ¿no? Yo pensaría eso de entrada, pues. ¿Alguien tiene alguna opinión adicional, algo de diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta el paro clínico y el cardiográfico? Sí, ¿cómo están? Luis Miguel Ruiz del CES. Yo creo que sí, hay que descartar pues un cuadro de una insuficiencia cardíaca, pero mirando no solamente el examen físico, sino el electrocardiograma con bajo voltaje, con pseudocus, que son para mí pues lo que se ven en las precordiales y con pobre progresión. Una de las posibilidades con el paciente es una amiloidosis cardíaca. Que sería pues como uno de los diagnósticos diferenciales. Obviamente hay que descartar que no haya isquemia, que no haya pues, valvulopatías, las principales causas, pero me gusta para amiloidosis por el bajo voltaje, por la pseudocus y por la progresión de la onda. De acuerdo con mi compañera Luismi, hola, yo soy Kelly de la UPB y además por los exámenes iniciales pareciera con un compromiso sistémico, está anémico, tiene hipoalbuminemia, entonces eso me hace pensar también, como dice Luismi, en la posibilidad de amiloidosis con etiología. Claramente eso es ir más allá
siempre tendremos que empezar a descartar las causas más comunes, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. ¿Qué dice Efectivamente, el profesor Torralba de la cardioinfantil con respecto a los diagnósticos diferenciales de un electro de bajo voltaje, Felipe? Cuando usted ve un electro de bajo voltaje, y si trata uno de asociarlo, además de lo que están diciendo nuestros colegas paisas, ¿qué otras cosas debe uno pensar en que no se le escapen? Felipe, lo vi por ahí, pero no lo veo. parece que hay problemas con el audio. Bueno, nos toca devolvernos al capo, porque a mí me da vergüenza preguntarle a un felo que no sea de mi programa. Profesor Navarro, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de un electrocardiograma de bajo voltaje, por favor? Que puedan o no puedan estar de acuerdo con el síndrome clínico que nos describió Ramón. Profe, principalmente derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, pacientes añosos, ancianos, pacientes con patología pulmonar como enfisema, pacientes que cursen con mixedema y que pues diferenciales otros que cursen con infarto agudo del miocardio, y pues siempre descartar que pues que tenga buena calibración el papel del electrocardiograma. Ok, muy bien, muy bien. Ya nuestros amigos de Medellín habían mencionado que la amiloidosis podía cursar con algo así, y hay otras dos enfermedades infiltrativas, una infiltrativa y una no infiltrativa, pero que puede semejar una infiltrativa, que también pueden semejar o parecerse o pueden tener un electro con bajo voltaje. ¿Cuáles serían? ¿Enfermedades infiltrativas cardíacas o una enfermedad no tanto miocárdica, sino en relación con el corazón, que puede disminuir el voltaje de un electro? Puede ser Alberto o cualquiera de nuestros compañeros en los programas. Generalmente sarcoidosis. La sarcoidosis también puede disminuir el voltaje del electrocardiograma, porque en vez de estar el miocardio ocupado por células de músculo, están ocupados por granulomas no calcificantes. Y la otra enfermedad que no es miocárdica per se, pero que puede semejar un cuadro de bajo voltaje, es la constricción. Si uno tiene un pericardio tremendamente calcificado, fibrosado extensamente, y son esas circunferenciales horribles que a veces pueden ocurrir en los pacientes con ciertas patologías, eso también puede disminuir. Entonces creo que lo que mencionar. Lo otro que también uno podría pues, pensar en pacientes con bajo voltaje es mixedema, pacientes con hipotiroidismos graves que estén con un coma mixedema, todos se pueden manifestar bajo. Exactamente, y creo que Alberto también lo mencionó. Ya, era solamente para eso. Adelante, Ramón, perdón por la interrupción. Efectivamente, lo que ustedes han mencionado, digamos, fueron las consideraciones que se tuvieron en cuenta. Este paciente recibió diagnóstico de un síndrome hematoso, que había muchos componentes para pensar en un síndrome hematoso con aumento de la presión venosa central, como vimos con esa ingurgitación yugular, lo cual va a favor de la falla cardíaca, y un síndrome de pérdida de peso involuntario que también nos llamaba mucho la atención desde el ingreso. Entonces, en vista de que había cosas adicionales, diagnósticos diferenciales en los cuales pensar, y en la disnea que manifestaba el paciente al ingreso, se realizó una toracentesis, se drenó 1020 cc de líquido seroso tras la colocación de un catéter de drenaje pleural, y como vemos, los criterios, la celularidad fue muy baja y los criterios cumplieron de Light, fueron compatibles con un exudado. Sin embargo, este paciente estaba recibiendo manejo diurético y no se hizo el complemento ahí de estudio con albumina para determinar si era un falso exudado por el diurético, pero que esa fue la sospecha. Entonces, como estudio complementario, se realizó este ecocardiograma. No sé si Diego Garnica, uno de mis compañeros, esté ahí presente para la interpretación.
Parece que no. Voy a ir pasando las imágenes. Si alguien tiene alguna intervención, por favor, nos lo hace saber acerca del eco. Entonces, como vemos en este paraesternal eje largo, la contractilidad se encontraba adecuada. Sin embargo, era llamativo desde la primera vista este movimiento del septum, que fue descrito como un movimiento anormal del septum interventricular. Y en este eje corto, realmente la ventana del paciente no permitió unos ejes cortos bonitos, pero también a nivel septal ese movimiento anormal del septum llamaba la atención, como trastorno o alteración de la motilidad. El grosor de las paredes y los diámetros eran normales. Estas proyecciones para valorar las aurículas realmente se vieron índices auriculares normales, como vemos acá, pero era llamativo ahí también ese movimiento del septum. Y luego las proyecciones para valoración de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Como ven ustedes, es llamativo el movimiento del septum nuevamente, sin trastornos segmentarios de la contractilidad de los demás segmentos. Y Antes se de aprecia... seguir, Ramón, qué pena que lo interrumpa. Nuevamente me da como pena preguntarle a un fellow que no sea el mío, pero vamos a ver, lo que pasa es que el capo no ha rotado el capo es Alberto Navarro de la Cardioinfantil, no ha rotado por eco, pero de pronto le podemos preguntar a uno de nuestros compañeros en alguno de los otros programas que nos digan qué cosas deben pensar cuando ven un septum como ese, un septum que está disincrónico, porque hay varios diagnósticos diferenciales que uno debe considerar. ¿Cuáles serían los hallazgos o cuáles serían las cosas que podrían dar una morfología como la que estamos viendo en el ecocardiograma? Si quiere Diego Garnica, que está rotando en eco, Morcho, la pregunta va para Diego, que está rotando en eco en la cardio. Diego, ¿cuáles son los hallazgos o cuáles son las causas de un septum disincrónico como el que se está viendo o en general de septums disincrónicos? Hay varias etiologías, ¿cuáles son esas? ¿Diego? Creo que Diego no está conectado. Ah, perdón. Bueno, en aras de no preguntarle a un fellow que no sea mío, pero yo lo veo conectado. Diego Eduardo Garnica Sepúlveda. Ese creo que es el cohete Garnica, pero bueno. Para responder... Doc, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Luis Miguel Rojas, fellow de la FUC. Luis Miguel, bueno, adelante. Gracias. Estos movimientos como anómalos del septum, uno cuando los encuentra, bueno, hay unas causas fisiológicas y otras patológicas, ¿cierto? Las causas fisiológicas, que claramente no es el caso del paciente, siempre pues tenemos que pensar en la inspiración. Recordemos que el aumento de llenado de las cavidades derechas cuando nosotros inspiramos. Y en cuanto a las alteraciones patológicas, se pueden dividir en varias causas. En alteraciones de la contractilidad, sobre todo puede ser por fibrosis en el contexto de cardiopatía isquémica. Alteraciones de la conducción, como el bloqueo completo de rama izquierda, ¿cierto? Algunos signos de sobrecarga del ventrículo derecho, tanto sobrecarga de presión como sobrecarga del volumen, ¿cierto? Como pacientes con estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar severa, o sobrecarga de volumen en pacientes con insuficiencia pulmonar o insuficiencia aórtica severa, o también los pacientes que cursan con pericarditis constrictivas pueden llegar a tener estos movimientos anormales del septum. Ok, muy bien. Qué pena, es que se cortó uno, pero le oí bloqueo completo de rama izquierda, completamente cierto. La sobrecarga de volumen o de presión del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, completamente de acuerdo. La otra son pacientes postoperatorios de esternotomía, en donde la contractilidad del corazón cambia completamente y eso se puede ver en pacientes aún que no tengan bloqueo de rama izquierda o ninguna de las patologías que hemos mencionado, pero simplemente el hecho de haber tenido una esternotomía y una pericardiotomía favorece que el septum haya una contracción anormal. Creo que la otra que le oí fue constricción, que son todas, Sí, todas esas son exactamente. Muy bien. Perfecto. Voy a continuar con la valoración diastólica, donde vemos que realmente que no habían criterios para aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, pero de resaltar la relación onda E, onda A de 0.85 y una
onda E' septal de 0.14 y lateral de 0.12, que como vemos hay una onda E septal de mayor velocidad que la onda E' lateral. Estas fue las imágenes del derecho. Hay una insuficiencia tricuspidea que es clasificada como leve y donde se alcanza a ver en la valoración del derecho primero como una atelectasia y lo que pudiera ser una atelectasia y algo de líquido pleural, pero si ustedes logran definir, se define muy bien el pericardio y el pericardio luce engrosado. Esto se ve mucho mejor en las imágenes subcostales, donde se ve ese engrosamiento del pericardio y una vena cava inferior dilatada. Digamos que si nos devolvemos con el aspecto de la función diastólica, podemos ver que hay annulus reversus, que hay ese engrosamiento del pericardio que nos llamaba la atención y ese movimiento anormal del septum. Esto llevó, y la dilatación de la vena cava, esto llevó a que hiciéramos valoraciones complementarias, evaluando la variabilidad transmitral, y observamos que la variabilidad transmitral está del 26%, es inclusive visible en la valoración respirofásica esa variabilidad transmitral. La variabilidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo también está aumentada en 36%, y la variabilidad transtricuspidia llegó al 71%. Esto adicionalmente en la valoración del flujo Doppler de la portal, vemos que hay flujo diastólico reverso hepático, como vemos acá, con un comportamiento respirofásico, todo esto llevando a pensar que hay una fisiología constrictiva en el contexto de ese pericardio. De ese pericardio engrosado y ese movimiento anormal del septum que nos alertó a buscar más características que hablaran de fisiología constrictiva. Cuando se hizo en la valoración, digamos como en el protocolo estándar, que se hizo la valoración del TAPSE, más que el TAPSE fue llamativo ese movimiento vibratorio diastólico del septum, que es lo que se conoce como el bouncing septal, y que quedó mucho mejor, inclusive cuando se hizo la valoración del TAPSE, que cuando se intentó graficar o valorar en paraesternal este movimiento. Entonces tenemos un paciente con una función biventricular, con una FEBI del 54%, una función biventricular conservada, con escaso derrame pericárdico, pero con engrosamiento del pericardio, como vimos en la imagen subcostal, variabilidad Doppler, transmitral, transtricuspidia y del tracto de salida, con annulus reverso, con flujo hepático diastólico reverso, con movimiento anormal del septum interventricular y bouncing septal, y derrame pleural bilateral. Pues estos hallazgos... Ramón, qué pena, Ramón, yo le puedo pedir un favor, se puede devolver, porque tenemos fellows de primer año, de segundo año, chiquitos y grandes, y de pronto para todos no es tan claro, particularmente esa, nos puede explicar ambos y sobre todo el flujo de las venas de las venas suprahepáticas para que todos los fellows lo tengan claro, por favor. Sí, señor. Entonces, normalmente, digamos, un flujo que se está acercando al transductor, que en este caso está ubicado en la región subsifoidea. Esto es una proyección que se hace desde la proyección subsifoidea. Observamos que un flujo que se acerca va hacia arriba y un flujo que se aleja iría hacia abajo. O sea, el flujo que se aleja de la circulación hepática es un flujo que va en el sentido hacia el corazón, por decirlo de una manera más clara. Y el flujo reverso, el que se acerca, es el que está en la parte superior. Entonces, acá lo que vemos es que hay una prominencia de ese flujo reverso, como vemos en estos puntos, y que al sacar una relación entre ese flujo que se acerca a la circulación portal, o sea, que es reverso, y aquel que es en sentido hacia el ventrículo derecho, vemos que probablemente esta relación superior a 0.7, que es 0.79, que es el punto de corte que se ha definido en los estudios que le mostraré posteriormente. Eso para esto, y que tiene un comportamiento respirofásico, en el sentido de que durante la expiración se acentúa ese comportamiento
reverso, y eso es porque durante la expiración que la presión intratorácica aumenta, el llenado del ventrículo izquierdo se favorece ligeramente comparado con el llenado del ventrículo derecho, y en un pericardio rígido que hace que, que se vuelva un poco más dependiente del septum por esa interdependencia ventricular, entonces se acentúa este comportamiento al afectar el llenado de ese ventrículo derecho. Lo contrario sucede durante la inspiración, donde se favorece el llenado de las cavidades derechas, desplazando el septum hacia las cavidades izquierdas y dificultando el llenado del ventrículo izquierdo. Y eso se ve reflejado dentro de la ecocardiografía en este comportamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo y este aumento de la variabilidad, que si le tomamos la presión al paciente en ese momento, pues lo que voy a identificar es que hay un pulso paradójico. No sé si con eso, si quisiera, digamos, como ampliar un poco más la información con respecto a lo que acabo de explicar. No, creo que está muy buena la explicación. Este es un concepto complejo y hay que irlo asimilando poco a poco, pero me parece que es una excelente explicación. Adelante, Ramón. Perdón por la interrupción, pero creo que era importante regresar a eso. Claro que sí. Y bueno, y justamente cuando hicimos esta valoración, el doctor Salazar, con quien fue que le dimos el eco inicialmente, me pidió vaya y examine el paciente porque no se había identificado hallazgos clínicos que sugirieran un aumento de la presión intrapericárdica, en este caso pues una fisiología constrictiva. El paciente, el signo de Kussmaul fue negativo, pero sí había pulso paradójico evidente cuando se corroboró con el examen físico del paciente. Y con estos datos, pues claramente la falla cardíaca tenía una explicación dentro de esta fisiología constrictiva que acabamos de ver, que favorecía más la fisiología constrictiva. Recordemos que un diagnóstico importante cuando diferenciar de estos pacientes es las fallas cardíacas restrictivas, y en favor de esto había muchos más criterios: el engrosamiento del pericardio, la falta de unos criterios diagnósticos de disfunción diastólicas claros, iban a favor de una pericarditis constrictiva. ¿Qué estudios complementarios recibió este paciente? Los cultivos, el ZN de ese líquido pleural que se extrajo fue negativo, el ADA de ese líquido pleural fue negativo, no cumplía criterios para hablar por lo menos de una tuberculosis pleural, y se le hizo vaciloscopia de esputo que también fueron negativos. La mejoría del paciente fue parcial, pese al manejo con diurético que estaba recibiendo desde un principio, y con persistencia de la disnea de pequeños esfuerzos. El paciente seguía malo, o sea, realmente la evolución había sido muy lenta, y de resaltar que probablemente ese signo de Kussmaul haya sido un falso negativo con ese manejo diurético que había recibido. Entonces tenemos un paciente que ingresa con un síndrome de falla cardíaca, con pérdida de peso involuntario, que tenía derrame pleural, que fue en un exudado, como les mencioné, y engrosamiento del pericardio con una fisiología constrictiva. Realmente creímos que esto era explicado por su síndrome de falla cardíaca y que había que unir estos componentes para buscar la etiología de nuestro paciente. En búsqueda de diagnósticos diferenciales, recordemos todos esos diagnósticos diferenciales que se plantearon con el electrocardiograma y que un eco como los hallazgos que les mostré. Quisimos ampliar estudios con una resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca tiene, digamos, como dos fines principales en estos casos. Uno son los diagnósticos diferenciales y el segundo es ver en qué estadio está la inflamación de nuestros pacientes que tienen este comportamiento de fisiología constrictiva, como es el caso. Entonces voy a describirles la resonancia y para estas son las secuencias de cine. Este es el cine de 4 cámaras. Voy a empezar describiendo estos hallazgos extracardíacos, donde vemos que pese a que el paciente ya había recibido manejo para su falla, manejo diurético, hay que resaltar que todavía y se había inclusive realizado el drenaje pleural, seguía con importante derrame pleural en este caso. Vemos acá el derrame pleural, y luego es de resaltar ese engrosamiento del pericardio del paciente, donde pareciera, al evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo, vemos que su contractilidad es adecuada, se resalta ese movimiento anormal del septum, y
pareciera como la pared anterolateral estar como restringida, adherida a ese pericardio y no, que eso dificultaba la contractilidad de este. Y en el dos cámaras, ustedes pueden ver acá que se delimita muy bien el pericardio, un pericardio engrosado, ahí se visualiza algo de derrame pericárdico, se visualiza inclusive algo de derrame pleural acá también, y la contractilidad es adecuada, pareciera también la pared inferior estar como adherida, como limitada, digamos, como la contracción con ese pericardio que también es engrosado. Acá les voy a mostrar los ejes cortos y Ramón, y la un momentico. proyección. Qué pena, Ramón. Sí, señor. Ramón, solo exacto. Sí, sube un momentico más con el pointer. Con el pointer, es que lástima que yo no pueda. No, el anterior, por favor. Es que mencionó una cosa que No se está escuchando bien el audio. Ah, qué pena. Deme un segundito, no. Espera un momentico, yo me muevo, pero es que hay un detalle anatómico que es bien bonito, o tiene por lo menos dos detalles anatómicos que son importantes, y me gustaría resaltarlos, pero me dice que no me están oyendo bien. ¿Ahí me está oyendo mejor? Ahí se escucha mejor, sí, señor. Ok. Entonces, si usted se va a la pared anterior del ventrículo izquierdo, en el apical de dos cámaras, ahí, ese no es un derrame, esa es la grasa epicárdica. Encima de la grasa epicárdica está el pericardio, que está supremamente engrosado. Y encima de esa grasa epicárdica, del pericardio como tal, que tiene un grosor de por lo menos, no sé, habría que medirlo, ya nos va a decir usted, está la grasa pericárdica, pero ahí no hay derrame pericárdico como tal. Eso es grasa epicárdica, en donde están embebidas las arterias coronarias. Luego viene el pericardio y luego viene la grasa pericárdica. Si nos vamos a la apical de 4 cámaras, por favor, hace con el señalador la apical de 4 cámaras. Si ustedes se fijan, hay una pérdida de señal. Hay un momento en donde se ve completamente negro. Exacto, ahí, y si usted sigue la pared anterolateral, si sigue bajando, exactamente. ¿Qué es eso, doctor Garnica? ¿Por qué se pierde la señal de esa forma en ese pericardio? ¿Cuáles son las características operativas de la resonancia nuclear magnética en cualquiera de sus secuencias SSFP, sangre blanca, sangre negra, tagging, perfusión, que permite esa pérdida completa de señal? Profe, pues en esas secuencias, digamos, el ion que normalmente genera ese efecto es el calcio. Creería que es por calcificación que se genera esa imagen. Exactamente, ese pericardio probablemente está tremendamente, no solamente engrosado, sino calcificado, y se ve pérdida de la señal porque el ion al cual es ciego la resonancia es el calcio no lo ve la resonancia. Entonces, como dice correctamente Diego, esa pérdida de señal, sobre todo en la apical de 4 cámaras, probablemente permite podría hacerlo pensar a uno en la posibilidad de que ese pericardio no solamente está engrosado, por lo que se ve sobre todo en la apical de 2, sino que también tiene una calcificación significativa. Era solamente para hacer detalle en eso, Ramón. Perdón por la interrupción nuevamente. No, muchas gracias. Sí, señor. Y nuevamente en las imágenes de eje corto y de entrada y salida del ventrículo izquierdo, donde pues es de resaltar ese engrosamiento del pericardio y el movimiento disincrónico del septum que está presente y que se vive en estos dos casos. Estas son las secuencias para edema, realmente donde la valoración objetiva pues se hace comparándolo con el músculo esquelético, tanto el miocardio, y en este caso pues se interesa ver si hay edema en el pericardio, que realmente pues se tendría que resaltar más blanco de esta estructura. Al compararlo pues no hubo relación de edema. Doctor Medina, si tiene algo que agregar me confirmará. Y estas son las secuencias de realce, que en las secuencias de realce es claro el realce que hace, primero no hubo realce del músculo cardíaco, del miocardio, no se observó realce, y sí se observó importante realce del pericardio, como vemos acá,
y vemos en los diferentes cortes que hago del eje corto y en las diferentes proyecciones, tanto de 4 cámaras LVOT y 2 cámaras, donde el realce del pericardio es importante sin edema, que eso tiene, digamos, como un papel importante fisiopatológico. Y esta es una secuencia que se llama el real time, que lo que hacemos es, el paciente respira de manera espontánea y se evalúa en un eje corto el movimiento del septum con la respiración. Quiero que se fijen cuando el hígado baja, ¿qué sucede con el septum? Básicamente, en ese punto, digamos que queda más fácil definirlo que el momento de inspiración en el cual se aplana el septum. Vemos acá, yo les tomé como unas imágenes estáticas en las cuales vemos en inspiración, y en inspiración, cuando el diafragma baja, cómo se aplana el septum, un signo, digamos, bastante importante en configurar el diagnóstico de constricción. Y esta es una secuencia complementaria, que es el tagging, en el cual se traza una cuadrícula y se evalúa, normalmente lo que queremos evaluar es las fusiones de ese pericardio. Normalmente estas cuadrículas se tienen que romper con la sístole y la diástole, pero lo que vemos acá es que hay una continuidad de esa cuadrícula, lo cual habla de que hay fusión a estos niveles, un signo bastante, digamos, indicativo de la presencia de pericarditis constrictiva, en este caso, con la fusión de la pared anterolateral en este paciente. Y como un Ramón, dato qué pena, ¿se complementario. puede volver un momentico? Qué pena que me interrumpa, ¿se puede volver al real time un momentico? Sí, señor. Exactamente, hay gente que lo hace en inspiración profunda. Esta secuencia no se debe hacer en inspiración profunda, se debe hacer en respiración común y corriente. El paciente suspende la apnea, cesa la apnea, y lo que queremos ver es que haya realmente una desviación, como la describió muy bien Ramón, de derecha a izquierda como signo de interdependencia interventricular. Pero no, algunas personas tienden a hacerla en inspiración o expiración profunda y se debe hacer común y corriente como el paciente está inspirando o expirando sin ninguna variación. ¿Qué podría ocultar, doctor Ramón, usted que está presentando el caso, o qué podría disminuir la sensibilidad y valor predictivo positivo de esta secuencia? Que es lo mismo que podría disminuir la sensibilidad y valor predictivo positivo de un cateterismo izquierdo y derecho, que es la forma antigua de diagnosticar constricción. El estado de volumen del paciente, un paciente que ha recibido un manejo diurético y que se encuentra, digamos, con una disminución del volumen intravascular, con seguridad puede tener un falso negativo de esta prueba. Exactamente. Entonces nos ha pasado en laboratorio, me ha pasado acá y en otros sitios donde he trabajado, que tiene todo. Tiene un grosor inmenso, tiene 15 milímetros, tiene disminución en la señal de intensidad por la calcificación, tiene la secuencia de tagging que acaba de mostrar Ramón, pero no hay real time. El real time no muestra que hay interdependencia ventricular. En ese momento, el paciente lo que puede hacer es que está equivocadamente diagnosticado, están dando diuréticos, cuando no le deben estar dando diuréticos, porque pues, precisamente es un paciente de volumen dependiente, y lo que hacemos es que le infundimos, pueden ser 350, 400, 500 cc de solución salina para aumentar el volumen intravascular, y la secuencia que no mostraba interdependencia ventricular puede empezar a mostrarla. Entonces, también es importante, y por eso es tan importante supervisar todos los estudios de resonancia, no simplemente dejar al técnico, sino tener a un especialista que esté cerquita, porque definitivamente hace una gran diferencia hidratar a los pacientes versus dejarlos sin hidratación antes y durante del estudio de resonancia. Muchas gracias. Y el tagging que ya les había mencionado, y estos son localizadores donde se ve la dilatación de la vena cava inferior. Vemos que es un aspecto también que refleja el aumento de la presión venosa central propio de estos pacientes. Entonces, no hubo realce miocárdico, no hubo, digamos, hallazgos que nos soportaran un diagnóstico diferencial de una enfermedad infiltrativa. Todos los datos, tanto ecocardiográficos como de la resonancia, eran orientativos a una pericarditis constrictiva. No hubo datos en la resonancia que reportaran hallazgos compatibles con neoplasias, que es digamos, una de las razones también importantes para hacer la resonancia.
Y el hallazgo de la ausencia de edema con ese realce va en favor de una pericarditis constrictiva subaguda, más que crónica, más que un proceso agudo. Los agudos reflejan edema y realce. Esto va más a favor de una evolución subaguda, que en el contexto de una pérdida de peso involuntaria y un paciente como el contexto colombiano, la tuberculosis cobra un valor muy importante desde un principio, y pues ahora más con estos hallazgos de resonancia que hacen menos probables las neoplasias. Y la falla cardíaca persistente a pesar del manejo médico. Este paciente, pese a la terapia diurética, no mejoraba, y la ausencia como de la confirmación del diagnóstico llevó a valorar a este paciente por el equipo cardiovascular y se decidió realizar pericardiectomía. Este fue el procedimiento. Desafortunadamente no tenemos fotos del procedimiento. Traigo la descripción de este. Hay un engrosamiento del pericardio visceral y parietal con espesor de más de 1.5 centímetros que se relacionó perfectamente con la resonancia que fue el mismo grosor, y especialmente sobre la aurícula derecha, la pared lateral e inferior del ventrículo izquierdo. Recordemos que esas eran las áreas donde se había adherido el pericardio a la pared del ventrículo, y se observa una pericarditis constrictiva completa. Se hace pericardiectomía radical parietal y pericardiectomía visceral en la mayor extensión posible. Y un dato relevante que nos describen ahí es que, y hablando con el cirujano, es que ellos valoran la PVC previa al procedimiento, y tras realizar la pericardiectomía, una manera objetiva de ver el impacto hemodinámico que tiene la pericardiectomía es valorar la presión venosa central posterior a realizar esa pericardiectomía, la cual descendió a 9 milímetros de mercurio. Está en las fotos de esa histología. El doctor Herrera, que es patólogo de la Fundación Cardioinfantil, me facilitó las fotografías, en la cual vemos en la primera imagen que estoy señalando un pericardio con una masa fibrótica importante. Esta pared fibrótica, todo esto refleja fibrosis, y vemos ahí que ya se logra continuar por unas estructuras circunscritas que reflejan los granulomas, y que acá nos los acercó en la fotografía del doctor. Estos son granulomas. Como vemos, están rodeados de estructuras linfocíticas, que es estas células inflamatorias establecen esos granulomas. Y algunos de esos granulomas, cuando él les hace el acercamiento, nos dejan ver estas células multinucleadas. Acá quedan delimitados los granulomas, estas células multinucleadas que son células de Langerhans, y estos infiltrados más eosinófilos que el resto, que son necrosis de calcificación. Entonces vemos ahí importante fibrosis con granulomas, células de Langerhans y necrosis de calcificación, que fue el reporte de esa patología. Los tintes de ZN y GROCO fueron negativos, pero se hizo una PCR sobre el tejido que fue positiva para Mycobacterium tuberculosis. Todos estos datos pues llevaron a iniciar el tratamiento ya con la presencia de esos granulomas. Se inició el tratamiento antituberculoso tetraconjugado. El paciente fue dado de alta tras 21 días de hospitalización. Fue una hospitalización que llevó tiempo mientras se hizo, digamos, como todo el proceso de compensación. Y a los 3 meses tiene el seguimiento en la historia clínica, donde muestra que hay mejoría de los síntomas, con una mejoría importante de la clase funcional tras 3 meses de evolución. Bueno, tengo una revisión corta para abrirles el espacio de hacer preguntas. La pericarditis constrictiva, como sabemos, es una forma de falla cardíaca causada por un pericardio que pierde su elasticidad y que restringe el llenado de las cavidades. Finalmente lleva a configurar una falla cardíaca diastólica, y los síndromes de fallas cardíacas diastólicas terminan siendo un diagnóstico diferencial de este síndrome. Las causas: hay causas infecciosas, traumas, inflamatorias, neoplasias, desórdenes metabólicos y unos misceláneos. En esas infecciosas tenemos causas bacterianas como la tuberculosis, muy importante en nuestro medio, en países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. Sigue siendo una de las causas más frecuentes. Las virales, las pericarditis agudas, pueden evolucionar en 1 a 2% a pericarditis constrictivas. Las enfermedades inflamatorias como el lupus, la artritis reumatoidea, las neoplasias son frecuentes, sobre todo en países desarrollados.
se considera que es una de las principales causas de pericarditis constrictiva, y el trauma posterior a una cirugía cardíaca en los países también desarrollados es una de las principales causas. Y idiopáticas quedan muchos pacientes con este diagnóstico. Entonces, para contrastar la epidemiología de la pericarditis constrictiva según del país donde estemos hablando, esta es una gráfica que refleja las causas en un estudio de Sudáfrica, donde vemos que la pericarditis tuberculosa presunta y probada representa la mayoría, o sea, sumando 26% realmente, porque era 26 y 74, representa causas por tuberculosis. Y acá resumimos algunos estudios, entre ellos unos que son de Mayo y de Cleveland, donde se queda claro que las idiopáticas, la historia de cirugía y de radioterapia y las tumorales son las causas más frecuentes, y las infecciosas representan una minoría en países de Norteamérica y europeos. Entonces, ese es el mensaje grande. En países en vías de desarrollo y subdesarrollados, la tuberculosis sigue siendo la causa más frecuente, y en países desarrollados realmente las pericarditis constrictivas no infecciosas son las más frecuentes. La tuberculosis pericárdica específicamente se asocia a una mortalidad importante, y esto quedó reflejado en este estudio de Mayosi, en el cual se evaluó el papel de la prednisolona en la prevención del desarrollo de pericarditis constrictiva en un paciente que tiene una tuberculosis pericárdica. Y vemos que la incidencia en el grupo placebo de estos 694 pacientes, 7.8% terminaron desarrollando pericarditis constrictiva, y en el grupo que fue llevado a prednisolona el 4.4%, que fue el único desenlace en el cual impactó la prednisolona y no así en la mortalidad, como fue evaluado en este estudio. Del diagnóstico, ya digamos que en la revisión de las imágenes vimos ampliamente, es un síndrome clínico que requiere la valoración ecocardiográfica y de imágenes complementarias para establecer el diagnóstico, en el cual este algoritmo de Mayo, de Dr. Welch, se llevó, pues digamos que es bastante práctico en el sentido de que en un paciente que tiene signos de curgitación yugular, tiene una relación de onda E sobre la onda A mayor a 0.8, recordemos que nuestro paciente era de 0.85, que tiene un movimiento septal, un aplanamiento septal respirofásico presente, y con una velocidad de onda de la onda E septal mayor a 9, como en el caso también de nuestro paciente con flujo diastólico reverso de las venas hepáticas, con una relación de ese flujo diastólico reverso mayor a 0.79, puede uno configurar el diagnóstico de pericarditis constrictiva, y esto ha llevado a que en algunos escenarios que un paciente que cumpla todos estos criterios realmente no es necesaria la realización muchas veces de imágenes complementarias. La resonancia puede ayudar a establecer el diagnóstico diferencial en pericarditis constrictiva, pero también tiene utilidad en la evaluación del estadio inflamatorio de estos pacientes. Un paciente con inflamación aguda, con fisiología constrictiva e inflamación aguda, generalmente el edema, las fases de edema y de realce son positivas ambas. En inflamación subaguda se describe que esa fase de edema no se observa edema, y sí se observa realce, que tal vez este es el escenario más parecido con nuestro paciente, y en la inflamación crónica el realce y el edema desaparecen. Y persiste el pericardio engrosado. Y esto ha ayudado a que algunos hayan planteado que estos pacientes que tienen edema y realce, con algunas variables clínicas adicionales como la presencia de dolor o esa inflamación del pericardio, de pericarditis, más el deterioro de la clase funcional no tan avanzado, o sea, un IJA-2, dolor pericárdico, BSG elevada, y la presencia de realce y edema, tengan una mayor probabilidad de responder a la terapia inmunosupresora o inmunomoduladora con colchicina, AINES, inclusive esteroides. Y este estudio observacional que está publicado con 41 pacientes, les resalto que son pacientes con 61% idiopáticos o virales y 37% pospericardiectomía, que en un contexto clínico como el de nosotros, Colombia, en el cual ante una pericarditis constrictiva la tuberculosis se vuelve una etiología muy, muy probable,
resulta difícil aplicar, digamos, como la posibilidad de dar solo terapia inmunosupresora en estos casos y no contemplar también la terapia antituberculosa o ser más exhaustivos en la evaluación. Y este es un estudio también italiano que evaluó lo mismo. Estos pacientes que tienen pericarditis constrictivas transitorias se caracterizan por tener esa fase de edema y de realce positiva comparado con aquellos que tienen unas fases más avanzadas de la pericarditis constrictiva. Tratamiento, en este caso, la terapia tetraconjugada pues es clave en el tratamiento para la tuberculosis. El tratamiento corticoide, inclusive la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, esto plantea que estos pacientes puedan recibir esta fase, puedan tener digamos, un tratamiento inicial con terapia tetraconjugada y ser valorados a las 4 o 8 semanas y de ahí definir si requiere la pericardiectomía según la respuesta clínica. Nuestro paciente no respondió, digamos, al manejo clínico. Realmente la clase funcional se encontraba de una manera importante comprometida y eso llevó a que lleváramos a la terapia, al manejo quirúrgico de una manera más temprana, como fue el caso, con buen resultado. Recordar que la pospericardiectomía realmente es una cirugía con un riesgo importante, inclusive en las mejores manos. Esta es una serie de Cleveland donde se describe una mortalidad perioperatoria del 6%, o sea, una mortalidad perioperatoria importante, donde realmente también esa mortalidad, tanto perioperatoria como a largo plazo, dependerá de la etiología de estos pacientes, donde en esta serie se observó que los pacientes con pericarditis constrictiva post-radiación tenían el peor pronóstico comparado con aquellos idiopáticos o otras etiologías. Y básicamente eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por el caso, muy interesante. Adelante, Miguel pidió la palabra. Miguel, por favor. Miguel, de pronto está el micrófono cerrado. Ok, ya. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Listo, muchas gracias. No, felicitándolos primero por el caso, muy interesante. Quería hacer una pregunta específica del caso. ¿A ese paciente en la estancia hospitalaria se le logró documentar algún grado o algún tipo de inmunosupresión? Lo digo porque la tuberculosis pericárdica en el paciente inmunocompetente es rara, realmente es muy rara. Y usualmente, pues como sabemos, están asociados a pacientes VIH positivo o algún otro tipo de inmunosupresión. La prueba, sí, o sea, se le hizo, realmente la prueba que se le hizo fue de VIH y no lo mostré, pero fue negativo. Paradójicamente, los pacientes VIH sí hacen pericarditis tuberculosa con mayor frecuencia, pero hacen menos pericarditis constrictiva y parece que tiene que ver con la respuesta inflamatoria que ellos pueden montar, en la cual la respuesta inflamatoria celular está menos, digamos, más hacia una TH2 que una TH1 que participa en esta fisiopatología. Entonces ellos sí hacen más pericarditis tuberculosa, pero menos constricción. Es el concepto que yo tengo al respecto. Gracias, Ramón. Pregunta Cristian Felipe Ramírez, ¿cuáles son los aspectos puntuales y que tienen más utilidad en la diferenciación de pericarditis constrictiva con la cardiopatía restrictiva? Bueno, de hecho, voy a, digamos, como a lanzarme la respuesta y el doctor Medina me complementará. De hecho, el estudio de Welch, que seguramente es de los criterios que más citan de medio para diferenciar entre pericarditis constrictiva, o sea, para definir constricción, fueron comparados con pacientes con fisiología restrictiva. Y estos criterios son los que más relevancia tienen en diferenciar, o sea, realmente estos criterios fueron comparados fue con esa fisiología restrictiva, entonces son los que mejor rendimiento tienen. Es clave en estos pacientes y como vimos en nuestro caso eran aurículas no tan dilatadas, o sea, estos criterios que hay, digamos, como
No los voy a volver a mencionar, pero voy a mencionar unos complementarios. Adicionalmente, estos pacientes las restrictivas tienen aurículas más grandes. No era el caso de nuestro paciente, como vimos, no eran aurículas tan dilatadas. Las restrictivas, ese ánulus reversus no suele presentarse como sí en las constrictivas, que vimos que la onda E' septal tenía mayor velocidad que la onda E' lateral, y eso es más frecuente de las fisiologías constrictivas que las restrictivas. Y adicionalmente uno ve en ese estudio de la valoración diastólica relaciones de la onda E con la onda E' más elevadas que dan signos de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que no se vieron en nuestro paciente tampoco. O sea, digamos que esas son herramientas adicionales que en este caso nuestro paciente tampoco cumplía, complementarias a estas del estudio de huesos. No sé, doctor Medina, si tenga algo más que agregar al respecto. O sea, es quizá las dos entidades más difíciles de diagnosticar. A mí la constricción me costó mucho trabajo cuando era fellow entenderla. Hay una revisión de un cardiólogo que se llama Raúl Espinosa, de la Clínica Mayo, que de hecho sus papás son colombianos. Él es gringo, pero sus papás son colombianos, y es absolutamente espectacular, y también habla de esa diferenciación. Hay un artículo del doctor Mario García del 2016 de Jack, que lo voy a incluir ahorita para que lo manden, que es excelente. Y adicional a eso, pues aprovechando el papayazo que me da Cristian, de mañana en 8 días, Mario García, el autor de ese artículo, va a dar grand rounds en la Fundación Cardioinfantil. Están todos cordialmente invitados. Y de hecho el tema es cardiopatía restrictiva y su interfaz con enfermedad valvular. No es la diferenciación con constricción, pero va a hablar de eso. Pero es decir, creo que es en resumidas cuentas lo que dijo Ramón. En Feigenbaum también una tabla muy bonita comparando constricción con restricción y cuáles son todas las diferencias, tanto clínicas y sobre todo cardiográficas. Pero creo que esos de los dilemas grandes que hay en cardiología. Veo que están pues dos cardiólogos clínicos, obviamente con muchísima experiencia, como son Fernán y Camilo Franco de Shayo y de Cardioinfantil. No sé si ellos quieren adicionar algo a lo que se ha mencionado en esa diferenciación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, señor, te oímos. Sí, no, este es un tema interesante, y la verdad es que cada vez vemos menos casos, pero lo tradicional que se describía, no hay que olvidarlo. Ustedes saben de que la tuberculosis clásicamente se había descrito 3 fases. Una fase que es la fase como inflamatoria o exudativa, es como cuando está la presencia del derrame pericárdico. La segunda fase, que la hablan como de resortiva, y ya pasa a la tercera fase, que es la fase constrictiva. Entonces, antes, que no teníamos tanto las ayudas de la resonancia para poder identificar la parte como de inflamación, como tú lo comentaste, generalmente el paciente que estaba en esa fase húmeda, por decirlo así, ahí era donde la utilidad de colocar corticoides, lógicamente acompañando la terapia antituberculosa, tenía la ayuda para prevenir teóricamente que el paciente llegue a esa fase constrictiva, que es la fase clásica donde el engrosamiento pericárdico, que el diagnóstico lo hace una placa de tórax y uno ve como el cascarón de puro calcio, y que ese procedimiento quirúrgico se necesita mucha experiencia porque la mortalidad, como lo comentaste, estuvo bastante grande. Entonces yo creo que sí es importante. Nosotros hace un par de años tuvimos 2 casos y lo mismo, o sea, el paciente venía, reingresaba, hasta que cuando alguien pensó de que el comportamiento era constrictivo, en ambos casos el cuadro era tan severo y tan avanzado que en ninguno de los 2 casos se pudo determinar. Uno asumió que era por tuberculosis, pero no como ustedes, que la PCR le dio positiva para eso, pero se les dio tratamiento con el grupo de infectología. Y el tratamiento quirúrgico sí les cambia la evolución, la mejoría clínica, y ese descenso como comentaron con los cirujanos, es clave para ellos, y se necesita mucha, pero mucha experiencia en eso. Generalmente la tienen los cirujanos
allá en la clínica cuando pasó esos casos, lo hacía entre el doctor Hernando Santos y el doctor Orjuela, que ellos durante su época al principio les tocó vivir esa época de tuberculosis en un tiempo que ya esas etapas así, la verdad que poco las vemos. Gracias. Gracias, Fernán. Acabo de compartir el artículo de Mario, que es básicamente explicando o haciendo énfasis en la pregunta que hizo Cristian de Medellín, y hay una explicación súper completa y súper bonita. Y nuevamente de mañana en 8 estará Mario hablándonos también de restricción. No sé si haya alguien más que quiera participar. Si no hay nadie más, creo que siendo las 7:03, Ramón, muchísimas gracias por la presentación, a todos por participar, y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Creo que empieza el grupo de la FUCS. Feliz noche, Sí, Ramón, muchas gracias, excelente caso. Muchas sí, gracias. Ramón, felicitaciones, muy buena presentación. Muchísimas Gracias, Fernán, un gracias. abrazo. Feliz noche.